de ti mismo, de saber qué nos quieres decir a través de tu palabra. Dice San Jerónimo que el que desconoce la palabra de Dios, desconoce al mismo Cristo. Hoy queremos empezar a conocerte cada día más. Ya tuvimos un encuentro contigo, Señor. Queremos seguir conociéndote, queremos seguir atendiendo tu llamado. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mamita María, sabemos que donde está tu Hijo, ahí estás tú con él, intercediendo por cada uno de nosotros. Nos ponemos bajo tu intercesión, cúbrenos con tu mano. Te ofrecemos esta raza espiritual. Dios te salve. Quien eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, por siempre, por los siglos de los siglos, santo Señor. Espíritu Santo, fuente de Dios. Ilumínanos. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos la bienvenida a nuestro párroco, al Padre Juan Manuel. Más que me den a ustedes, gracias por darse este tiempo para conocer a Jesús, este encuentro con Jesús en el retiro de Jericó. Ahí tengo el micrófono. Y bueno, no podemos quedarnos ahí, a veces nos hemos encontrado con alguien que nos ha conquistado, que ha llenado nuestro corazón. Necesitamos conocerle más, ¿verdad? Cuando el encuentro con Cristo ha sido verdadero, sentimos más ganas de conocer. Si el camino de Cristo acabamos de conocer, entonces gracias por darse este tiempo para estudiar su palabra. Más que estudiar su palabra, más que leer la palabra de Dios no es solo para ser leída, decía el Santo Padre Francisco recientemente, ¿no? Una de sus homilías a sus amigos, decía la palabra es para ser escuchada, es para ser escuchada, porque podríamos leerla como alguna novela, algún libro interesante, que es interesante leerlo, ¿verdad? Que nos dejará algo, pero más que leerla, es escuchar a Dios en nuestra vida. Es muy amplio el tema, nunca acabaríamos de estudiar la Biblia, de conocer la Biblia, y podríamos estudiarla 10 años, y después de 10 años nos porque la palabra de Dios siempre es nueva, ¿verdad? Decía en la segunda lectura del domingo, es como esa espada de 2 filos, una espada de 2 filos. ¿Cómo es una espada de 2 filos? ¿Cómo es una espada de 2 filos? Corta por un lado, o corta por el otro, pero corta. Así es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces pongámonos para estudiarla y que este estudio nos lleve a leerla y a escuchar con mayor disponibilidad a Jesús, a Dios que nos ama. Gracias a Carlitos, a Nico, que van a encabezar este curso, ¿verdad? Este estudio. Espero que alguna vez me inviten a los temas, ¿verdad? Me inviten también a compartirlo. Me parece mucho. Y pues a darle, a empezar. Si no empezamos, no acabamos. Bueno, no acabaremos, pero si no empezamos, menos. Bienvenidos todos, que Dios nos fortalezca y nos ayude. Muy bien. Entonces, me dicen si me escuchan muy bajito, si de repente algo no me alcanzan a entender. Con mucho gusto, no tengo ningún problema. Primero, recuerden que como es clase de Biblia, va a ser siempre importante traer Biblia, ya sea que la tengan en aplicación
o ya sea que lo tengan así en físico. Eso siempre va a ser muy importante. Segundo, fíjate, ahorita vamos a hacer de una buena vez un ejercicio así rápido con las Biblias así. Los que tengan su Biblia en físico, sáquenlo de una buena vez. Si lo tienen en digital, sáquenlo también de una buena vez, lo que es esa aplicación en digital, porque vamos a hacer algo muy interesante. Bien, en este caso, por cierto, ni me presenté, nada más me aventé así, nada más al revés. Los que no me conocían, mi nombre es José Carlos, soy laico también al igual que ustedes, pero en esta carrera que llevo ya prácticamente más de 5 años, que apenas empecé a leer la Biblia. 5 años empezando a leer la Biblia y empezando a estudiarla, pero así tal como tiene que ser. De estudiarla, analizarla e inclusive repasarla con diferentes Biblias, porque eso es una característica que yo tengo. Porque, ejemplo, a veces utilizo esta Biblia y a veces se las cambio por esta otra, o a veces se las cambio por una prohibida. Déjenme ver cuál es la prohibida. Esta es una prohibida. Así. ¿Por qué prohibida? Así a veces le digo así. Antes, ¿dónde está el Padre Juan? No lo digo así, qué bueno. ¿Qué sucede con esta? Este es ejemplo Biblia protestante. ¿Y qué va a suceder? Que hay cosas que aquí no dicen, o sí dicen así, y a veces, a veces unas cosas aparecen aquí y otras cosas aparecen acá. Y a veces muchas cosas no aparecen aquí, en las cuales sí las vamos a encontrar acá. Entonces es una característica que ahorita vamos a ver. Inclusive, fíjense, ahorita, de sus Biblias. A ver, déjenme ver nada más. Bueno, de las Biblias, ¿quién tiene esto? ¿Todos tienen su Biblia en físico o alguien tiene Biblia digital? Tienen Biblia digital, así. Muy bien. Todos, quiero que ahorita, si saben manejar la Biblia, o alguno de ustedes nunca ha abierto una Biblia. ¿Sí saben manejar la Biblia? ¿O alguna vez nunca han abierto una Biblia? ¿Sí? No, si lo saben más, sí, ahorita parece que no hay ningún problema. Váyanse a Daniel capítulo 14. Del Antiguo Testamento. Daniel capítulo 14. ¿Ya llegaron todos a Daniel 14? ¿Me dice el que no ha llegado ahorita a Daniel 14? Nada más así. ¿Ya están todos en Daniel 14? ¿Aún faltan? Ahorita la pregunta sería, ¿quién no encontró Daniel 14? Tú no encontraste Daniel 14. En esta Biblia no encontraste Daniel 14. Ni el 13, ¿verdad? La digital. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Esa Biblia que tienes ahí es Reina Valera o es de tipo protestante, en la cual han omitido a lo que son algunos capítulos, Porque fíjate, esta es la Biblia protestante. Se la voy a poner aquí a un ladito. Aquí está Daniel 11, Daniel 12. Ya no hay 13 ni 14. ¿Los suprimieron o como que los quitaron así? Quitaron lo que son esos. Ahorita los coloco así. ¿Qué sucede en estas Biblias así? Simplemente en esta, normalmente la Reina Valera 1960, como ahí en esa aplicación, inclusive ahí que estás aprovechando en Daniel, vete a Daniel capítulo 3, busca el versículo 50. Igual aprovechando que están en el libro de Daniel, váyanse al capítulo 3, versículo 50. Ahí sí se dan cuenta, en eso sí la tienen así. El libro de Daniel, en el capítulo 3, debe tener 100 versículos. En las protestantes tiene solamente 30. ¿Por qué razón me quitas 70 versículos? O sea, Daniel capítulo 3, versículo 50. ¿Por qué razón me quitas tantos versículos de esa Biblia? Algo que es tan importante. Una es esa. De hecho, es una de las razones. Una es esa de las razones por la cual
ustedes en esas Biblias no las llegan a encontrar. Ahora, normalmente al principio también, esto como nada más dato rápido, si ustedes empiezan a hojear una Biblia y de repente ven así como que dicen, ay, esta no estoy seguro si sea Biblia católica o protestante, hagan nada más lo que es ese jueguito de, vamos a ver si llegamos a Daniel 14. Si no encuentran Daniel 14, ni el 13, ni lo que son los otros 70 versículos, ¿qué quiere decir? Biblia protestante. Ahora, segundo dato, porque también hay Biblias protestantes con los deuterocanónicos. Hay algo muy interesante con las Biblias protestantes. Muchas gracias, papá. Hay algo muy interesante con las Biblias protestantes. Deje nada más acomodo esto aquí. A ver. Ay, cuidado. Ajá. ¿Qué va? ¿Mande? No, ahorita no pedí otro versículo. Fíjense otro dato interesante. Algunas Biblias protestantes, de repente los podemos confundir. Y ustedes digan, este sí tiene Daniel 14. Y este otro sí tiene lo que son los deuterocanónicos. Hay algo muy interesante con las Biblias protestantes, porque algunos dicen, Biblia incluye deuterocanónicos. Cuando hay alguno que dice incluye deuterocanónicos, que estamos hablando de Biblias ya sea del año 2020, Biblias Reina Valera del 2019 en adelante, o algunas Biblias más gruesotas que igual son protestantes. ¿Qué pasó? Dijiste que Daniel 3:50 en adelante. Si yo no lo tengo, entonces es porque lo quitaron. Ajá, es una Biblia protestante. Ajá. Oye, a ver, entonces aquí ya estamos mal. A ver, ¿cómo lo tiene? Es 3. Daniel 3. Daniel. Aquí está, mira. No. Aquí está, mira, 95, 96, 97, 98, entonces ahí están todos. Ok, y cuando no están, entonces es una Biblia. Es una Biblia protestante normalmente. Yo con eso, con este de Daniel 3, Ajá. puedo ir Y ya luego darse cuenta, sí. La otra, ya sabemos que, ejemplo, libro de sabiduría, libro de Tobías, lo que es primera y segunda de Macabeos, el libro de Judith, que cuando quitan esos ya sabemos que simplemente es Biblia protestante. La otra, como clave así, las latinoamericanas nos lo da rápido, cuando decimos del imprimatum, o inclusive cuando vemos esta firma del obispo, ya es cuando decimos, pues Biblia católica, esto nos aparece casi al principio en todas las Biblias. O simplemente, si de repente dice sociedades bíblicas protestantes o así, pues también con mayor razón te das cuenta de que no es Biblia católica. Entonces, eso nada más como primeros pasos. Sí. De hecho, cuando llegan los hermanos protestantes a la casa de ustedes y me quieren evangelizar, les digo con todo gusto, les dedico todo el tiempo que quieran, solo un requisito, vamos a leer el libro de sabiduría. Y se van porque no lo tienen. No tienen libro de sabiduría. De hecho, el libro de sabiduría no lo tienen. Y el libro de sabiduría dice muchas cosas. Ahorita que venga Chavarín, para decirle que aquí ya tenemos el proyector. Sí, les faltan 7 libros y capítulos y versículos. Y ahorita los vamos a ver, porque en el Antiguo Testamento vamos a notar varias cosas. Por cierto, también voy a aprovechar, por ciertos datos que aparecen en la Biblia. Ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia, no está todo en la Biblia. De hecho, la misma Biblia te lo dice, que no todo está en la Biblia. Porque hay gente que siempre dice que todo está en la Biblia. No es cierto. Si no está en la Biblia, no lo creo. Pero hay un problema, que ni ellos mismos lo creen aunque esté en la Biblia. Hay un problema, ni ellos mismos lo creen aunque esté en la Biblia. Entonces, ¿cuáles versículos, ejemplo, nos dice desde el Antiguo, más bien en el Nuevo Testamento? Me voy a ir a lo que es el Nuevo Testamento. Ejemplo, Juan capítulo 20, del versículo, ¿cuál está bueno? Versículo, vamos a ver el Juan capítulo 20 al final, en los últimos versículos, es donde encontramos este dato muy interesante. El Juan capítulo 20 y capítulo 21.
Y ahorita vamos a ver cómo esto no se preocupen, bueno, sí, si quieren lo pueden anotar. Juan capítulo 20 del versículo 30 y 31. Fíjense cómo dice. Bueno, ya lo tiene lo que es Nico. Nico, sí. El 21 adelante, entonces Jesús dijo otra vez. El 30 y 31. Ajá. Sí, capítulo 20, versículo 30 y 31, es que también aparece en el capítulo 21, al final, también aparece algo parecido. Capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Hizo además Jesús muchas otras veces? Sí. Okay. Sí, esa. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en el libro, pero estas se han escrito para que crean en Jesús, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, ¿con qué es lo que nos estamos encontrando? Que Cristo hizo muchas señales, pero no están escritas. O sea, y en el capítulo siguiente, en el capítulo 21, sucede algo muy parecido. En el capítulo 21, también hasta el final, en los versículos 25, vuelve a decir lo mismo. Ajá. Esto, ¿en qué está refiriendo inclusive el apóstol Juan? Porque ni siquiera en el judaísmo manejan el Antiguo Testamento como nada más esto es lo creíble. Ni siquiera en el Antiguo Testamento, hablando de los hermanitos judíos, ellos ni siquiera manejan de esto es lo único creíble. No, van más allá porque ellos tienen Midrash, tienen Talmud, Talmud, y otros escritos que para ellos son, inclusive son unos gruesotes así. La Biblia la tienen así y el primer tomo de un añadido está así. Y luego más otro tomo, y así. Que los utilizan ellos para basarse en lo que es del Antiguo Testamento, en lo que es una parte en lo que es la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y ya en el Tanaj, que estamos hablando ahora sí como dice Antiguo Testamento, o que lo utilizan los hermanitos judíos. Pero fíjense, ni siquiera los judíos son solo la Biblia, porque le digo, de repente les voy a soltar uno que otro chisme así, porque, ejemplo, eso no aparece en la Biblia, eso aparece en otros escritos fuera de la Biblia, y que son parte, ejemplo, en tradición judía. Voy a manejarles bastante en referencia en lo que es, lógicamente, en teología cristiana, en la teología católica. Porque un ejemplo muy rápido, ¿ustedes alguna vez han escuchado por qué razón? ¿Sí se acuerdan de la esposa de Lot? ¿Qué le pasó a Lot? ¿Se convirtió en piedras? ¿En qué material específicamente? Se convirtió en sal. La esposa de Lot se convirtió en sal. ¿Alguno de ustedes se sabe como ese chismecito? Por así decirlo, chismecito, es nada más para llamarle la atención. Es que cuando dicen chisme, cuéntamelo así de verdad. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado por qué razón fue convertida en sal? ¿Por qué no nada más en pura piedra? ¿Por qué no en arena? ¿Por qué razón no en madera? ¿Sí? ¿Por qué razón en sal? ¿Alguien se sabe ese chismecito? Ahí les va a decir, porque algunos de ustedes se acordarán, se las cuento así de manera rápida, al cabo dentro de poco lo vamos a manejar, eso de Génesis, y al cabo ustedes van a ser los primeros en saber, los que lleguen después, pues ya se van a enterar después. Hay algo muy interesante con la esposa de Lot. Sucede que cuando se han de acordar que llegan los ángeles, así llegan a la casa de Lot, y Lot pues los recibe y los mete a su hogar. Sucedía que ahí, precisamente donde él estaba, ahí en esa ciudad, pues todos eran malvados. De hecho, ahí sí en la Biblia dice, todos eran malvados. Ahí cualquier extranjero que llegaba, los asaltaban, les hacían lo que quisieran y los desvivían. Se les quitaban la vida. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser extranjeros. Allí no había, como dice, ley. Y Lot era el único bueno ahí. Por eso, de hecho, dice que Lot luego los buscó y los recibió y se los llevó a su hogar para darles hospedaje y que estuvieran seguros. La esposa de Lot no estaba tan contenta con eso. ¿Qué es lo que sucedía? Simplemente, ella, cuando se traía a alguien Lot, les escondía la sal. Les escondía la sal, llegaba y les escondía la sal. Se les daba comida desabrida. Cuando trajo a los ángeles, la esposa dijo, ¿sabes qué?
voy con los vecinos por sal. Voy por los vecinos por sal. Entonces salía y tocaba con los vecinos. Vecino, ¿sabes qué? Mi esposo trajo 2 extranjeros. ¿Tienes un poco de sal que me permita? Y así se iba con cada uno de las casas. Mi vecino trajo lo que son un par de extranjeros. ¿Tienes un poco de sal? O sea, como que diciendo así, como que te lo estoy chismeando, pero no. ¿Por qué razón creen que todo el pueblo inmediatamente llegó a decir, sácanos a ese par de hombres que acabas de traer? Porque la esposa le fue avisando, pidiendo lo que es, y ahora sí, como dice, la excusa de la sal. Y por eso también, a la hora de la desobediencia de la mujer, a la hora de voltear, como dice, en esa desobediencia y en esa inconformidad o simplemente ir en contra del marido, o también querer dañar a las personas que llegaban, pues por esa razón la transformación así fue convertida en sal. Entonces, esa es una de las razones que en primera no están en la Biblia. Esa no se encuentra en la Biblia, pero lo complementa. Esa es parte de la tradición judía. Y eso viene en el Midrash. Se llama Midrash Berashit. Así, entonces son varias cosas que, le digo, la Biblia no los tiene. Así, y esos chismecitos de repente dices, mira, eso te complementa aquí, te complementa acá. Y ya va dándote varios detallitos de por qué razón una cosa y otra. Porque vuelvo a repetir, la Biblia es un resumen. De hecho, el Antiguo Testamento, todos los judíos te van a decir, este es un resumen. Porque toda la enseñanza la vas a encontrar así, como dice, fuera de... Esta es una base nada más y todo lo vas a encontrar fuera. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Primero, la Biblia, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de textos inspirados por Dios en la cual Cristo es el centro. Toda esta Biblia, del capítulo 1, versículo 1, hasta el final, es cristocéntrico. Desde el versículo 1 podemos encontrar a Cristo y hasta el versículo final podemos encontrar a Cristo. Ya después les digo cómo está todo el enlace. Porque la Biblia es cristocéntrica. Habla de salvación, pero es cristocéntrica. Por eso también va a ser muy importante que se traigan la Biblia, porque ahorita no se los puedo mostrar en pantalla, pero así siempre me gusta mostrar en pantalla cuando me lo voy llevando de un lado, de un versículo a otro, así. Y eso también está muy padre, cómo se enlaza el primer versículo con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Así. Entonces, y está dividido en 2 partes, ya sabemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, también esto como resumen. ¿Sí se han dado cuenta que en el Antiguo Testamento como que pareciera que Dios es malvado, como que luego te manda a desvivir personas, así? Y en el Nuevo Testamento encontramos como que, oye, pues ahora Dios es muy amoroso, vénganse todos para que se salven, así. Y de hecho es un ataque normalmente de ateos, que dice, ¿por qué razón tienes un Dios que en el Antiguo Testamento me manda a desvivir porque el sábado te pusiste a cortar madera? Porque el sábado te pusiste a alimentar a tus animalitos. O sea, ¿por qué razón manda a un Dios? ¿Por qué es un Dios tan cruel? Y así lo ponen de esa manera. Y ahorita les voy a dar la respuesta. Fíjense. En primer lugar, la Biblia, la palabra Biblia es una palabra griega. Viene de lo que es biblión. Es de donde viene. Y es el conjunto de libros. Es un conjunto de libros. O sea, la Biblia, este es un conjunto de libros. O una pequeña biblioteca, lo podemos decir así. Esta es una pequeña biblioteca. No es un solo libro. Este es un conjunto de libros que normalmente los podemos encontrar. Anteriormente nada más lo encontrábamos o en papiro o en pergamino. Una diferencia rápida para el papiro y pergamino es que el papiro, digamos, era vegetal, era de plantas. El pergamino era de animalitos. Entonces, esa es como la manera de diferenciar. Si de repente les surge una duda, me dicen eso. O si de repente los dejo bailando ahorita como lo de, ahorita que les dije, ahorita les explico. Así me dicen, oye, esta parte no me la dijiste, ahorita me avisan. Porque de repente dijiste que ibas a decir, y sí se las voy a decir. Fíjense, normalmente la Biblia católica tiene lo que son 73 libros. 73 libros. La Biblia protestante tiene 66. Es lo que vamos a encontrar normalmente. 73 y 66 la protestante.
Lo más común que vamos a encontrar en la historia es que la mayoría de las Biblias, en la mayoría de las Biblias en general, hasta antes de 1826, todas tenían 73, protestantes y no protestantes, así en general. Tenían los 73 libros. Antes del año 1826. Porque después de ese año 1826, encontramos que sociedades bíblicas protestantes, les dijeron, llegaron lo que es una comunidad bautista, le dijo, ¿sabes qué? Si no me quitas esos libros, ya no te voy a apoyar con dinero. Entonces dijo sociedades bíblicas, no, mejor dame el dinero y mejor quito estos libros. Hay un texto muy interesante dentro de la Biblia, hablando de lo que es, creo que es Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Hay quien lo puede checar? Mateo 6, 14. Si no es el 14, es el 24. Mientras lo buscan, ahorita que estabas comentando de la esposa de Lot, Ajá. que por andar de chismosilla promoviendo la idea de que habían llegado extranjeros para que los corrieran, creo que la esposa de Lot no supo ser anfitriona. Ajá. No supo dar hospedaje. Y quiero, si me permite dejar esta cita, en Hebreos 13 hay una cita maravillosa que tiene que ver con el hospedaje. El versículo 2. Ajá. En Hebreos 13, así es, dice, del primero, los dos, uno y dos, manténganse el amor paterno. Y luego el dos, no dejen de practicar la hospitalidad, pues saben que algunos dieron alojamiento a ángeles sin saberlo. O sea, es una cita que yo recuerdo periódicamente porque no siempre no sabemos ser anfitriones. Uh-huh. Pero sería bueno, por esta cita, hacerle caso. La palabra de Dios es no para que la aprendamos nada más, sino para que la respetemos. Para que la hagamos vida. A lo mejor un Dios te va a pasar que alguien se nuestra casa y se encuentra en nosotros. ¿Qué va a pasar ahí? Tu casa se llena de bendiciones. Solo por complementar lo que estaba diciendo de la esposa de Lot, y que invitarnos ahora a que practiquemos la hospitalidad. Ajá. Y más adelante, porque eso también lo iba a manejar más adelante, pero sí es algo muy importante, porque eso lo aprendió de Abraham. Entonces, ahí hay varias cosas enlazadas, nada más que ahorita no se los estoy lanzando, porque estamos en algo básico, pero sí tiene razón. Sí tiene razón. De hecho, siempre a veces, aunque estemos en Antiguo Testamento, de todos modos vamos a tocar nuevo. O sea, se va a tener que enlazar de una de otra manera. Ahora fíjense. Le dijimos Mateo 6, pero el 24. No era el 14, era el 24. En 6:24. Esto es lo que sucedió con sociedades bíblicas. Dijo, a mí dame el dinero, no importa que quite parte de la Biblia. O sea, ¿quién hizo caso? ¿Palabra de Dios o le hizo caso al dinero? Mateo 6:24. ¿Quién lo lee? Así. Aquí lo van a leer. Así. Necesariamente odaría uno y amará al otro. O bien cuidaría el primero y despreciaría al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Entonces, ¿eso es lo que sucedió? Dijeron, me vas a quitar lo que es el apoyo, mejor prefiero el dinero. Entonces, hay un problema. O sea, como uno diría, mejor dame el dinero. O sea, siguen haciendo la misma, ahora sí, como dice, la misma traición de Judas, de dame el dinero, yo te entrego, ahora sí lo que de salvación. Así, quitando lo que son versículos que ayudan muchísimo. Entonces, está esa situación. Segundo, en esta cuestión de los 73 libros del Nuevo de lo que es, de la Biblia católica y lo que son los 66 de Biblia protestante, hay un dato muy curioso. Pero esto sí lo pueden dejar como dato mío, no como que lo enseña en la iglesia o ese tipo de cosas. Normalmente en el Nuevo Testamento encontramos 27 libros. Esos los añadió la Iglesia Católica. La Iglesia Católica añadió 27 libros. Normalmente otros hermanitos protestantes dicen, no, ustedes añadieron 7. No, la Iglesia Católica añadió 27. Pues todos los que son del Nuevo Testamento, esos son los que agregó la Iglesia Católica. Los 46 que están en el Antiguo Testamento, esos ya pertenecían a lo que se conoce como el canon alejandrino, y eso ya lo manejaban los apóstoles, lo manejaba Jesucristo, o sea, eso ya se manejaba. De hecho, de 350 enseñanzas de entre Jesucristo y los apóstoles, 300 vienen en los deuterocanónicos. Y eso lo vamos a ver. O sea, imagínate quitar
300 enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo del Antiguo Testamento y nada más quedarte con 50. ¿Qué quiere decir? Tienes una doctrina muy deficiente, muy carente de Dios. Ahora, está esta otra cuestión. La Reina Valera en el Antiguo Testamento tiene 39. Lo que es la Biblia Católica tiene 46. Yo siempre les pongo este dato muy interesante para que se aprendan, ejemplo, los 73 libros. Porque de repente ya andan pues que ha de tener 80, ha de tener 66, ha de tener... No, la Biblia Católica tiene 73. Se la pueden aprender de esta manera, porque viene un dato muy curioso. ¿Cuál es ese dato curioso? Jesucristo, normalmente en la Biblia Católica, ¿a cuántos mandó a predicar? No, ¿a cuántos en total? Así no fueron nada más 12. Eran los 12 y otro montón más. ¿Cuántos eran? 72. ¿Y si te contamos a ti? 73. Entonces, tú toma en cuenta esos 72, como que te están acompañando esos 72, y contigo nada más ayudándole a caminar y a pasarla, ese número 73. Entonces, para que lo tomaran así como ese dato. Segundo dato. Esta va en relación a lo de qué es lo que entendía el hombre de Dios en el Antiguo Testamento y qué es lo que se entiende de Dios en el Nuevo Testamento. Esto también va como dato curioso. Normalmente encontramos lo que son 46 libros. Se lo pueden manejar de esta manera. El número 4 normalmente es manejado como número, ahora sí como quien dice, de los 4 puntos cardinales o lo que es algo terrenal. Es el número 4. Y el número 6 es un número de hombre. En el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir. Era lo que el hombre entendía de Dios. Era la interpretación del hombre lo que entendía de Dios. Que poco a poco lo iba comprendiendo, pero seguía siendo entendimiento de lo que el hombre comprendía de Dios. Les pongo un ejemplo. Y esto todos lo han visto, todos lo han vivido. Un niño chiquito, cuando está, digamos, ¿ustedes ven a los niños chiquitos? Jugueteando y todo así y de repente anda corriendo por un lado y de repente si sigues corriendo, Diosito te va a castigar. O sea, a alguien le ha sucedido de repente, Diosito te va a castigar. Se tropieza el niño. ¿Ya ves? Diosito te castigó. Entonces, ¿qué? ¿Esa es interpretación de hombre? ¿Dios lo castigó? ¿O tú de tus palabras dijiste Dios fue el que lo castigó? Era de tus palabras. No era Dios castigando al niño. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? El hombre decía, según, no, se me hace que Dios para él va a ser bueno. De que si lo desobedecemos, ¿sabes qué? Hay que desvivirlo porque no lo está siguiendo, no pertenece a nuestro pueblo, no es de nuestro Dios. ¿Sabes qué? Va para fuego, va para morir, va a desvivirse así. O sea, era una forma de entender, y ahora sí como quien dice, a Dios en el Antiguo Testamento. Una sombra era la sombra de lo que entendían de Dios. Ahora, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Les vuelvo a repetir, esto es como dato mío. No les digo que lo enseñe en la iglesia, sí, pero es una manera bonita de aprendérselo. Nuevo Testamento, porque ahora encontramos como que es un Dios amoroso. Dios es un Dios comprensivo. Se los pongo de esta manera. Son 27 libros. El 2 lo podemos entender como la dualidad de nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. El 7 como un número de perfección, hablando de Dios. Ahora es Dios hablando quién es Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento es el hombre intentando decir quién es Dios según a su entendimiento. En el Nuevo Testamento ahora es Dios mismo diciéndote quién es. Entonces, ahora sí sin error. Ahora sí sin influencias culturales, nada de eso. Ahora sí es Dios enseñándote quién es Dios. Entonces, sí. Sí. Deuteronomio 4, versículo 2, nos dice o nos advierte que no hay que modificarle nada a la Biblia. Ajá. O sea, ahorita que está mencionando pues, todo esto que le quitan versículos y secciones a la Biblia e incluso libros enteros, pues de entrada ya le están faltando al respeto completamente, no solamente por el hecho de saber, le quitaron la información, es que es un mandato de Biblia
que te dice, no le modifiques, Ujú. ni le quites, ni le pongas. Lo dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadirás nada a lo que yo te mando, y no le quitarás nada, sino que guardarás los mandamientos de Yahvé, tu Dios, tal como yo se los ordeno. ¿Qué problema para mi espiritualidad que yo le quite algo o le añada algo? Entonces, y esa es una mala costumbre, que hasta a veces a nosotros se nos puede dar si no estamos leyendo directamente la Biblia. Porque a veces afirmamos cosas que la Biblia no está diciendo. O sea, hay muchas cosas que en la Biblia no dice. Les pongo un ejemplo. Fíjense, esta porque de repente, esta es porque me la platicaron hace poquito, pero sí es verdad. Hay una inclusive que encontramos en la que dice, hay una frase que dice un pajarito me lo dijo. Esa frase sí viene en la Biblia. Y no vaya a ser un pajarito, vaya y diga. Esa la encontramos precisamente en el libro de Coelet, o lo que es siempre confundo eclesiástico y eclesiástico, pero es Coelet, capítulo 10, versículo 20. De hecho, los que tienen la aplicación, a ver, revisen Coelet, así, capítulo 10, versículo 20, o eclesiástico, ese es eclesiástico. Oye, Carlos, y aquí la frase que utiliza mucho ahí es el correcto. Algo dice, sin el poder de Dios también no se moverá una hoja, y esa es una frase de Don Quijote de la Mancha. Y a veces pensamos que viene exactamente, hay palabras parecidas, pero no es exactamente esa frase. Esa frase que utiliza mucho que dice, Dios dijo, ayúdame, y yo yo no reviso la Biblia, Es esta otra. Entonces, Dios dijo eso, ayúdame y yo te ayudaré. no, así de esa manera yo no la encuentro así. Viene, ya tiene la de Coelet 10:20. ¿Ya? A ver, ¿qué dice? No maldigas al rey ni siquiera de pensamiento, ni maldigas al poderoso, ni siquiera en el secreto de tu pieza. Un pajarito del cielo podría llevarle el rumor, un par de alas le daría a conocer el asunto. Entonces, ¿qué estamos encontrando? ¿Sí? ¿De dónde surgen algunas palabritas también que están muy interesantes? Digo, es que un pajarito me lo dijo. Así. Entonces, algo parecido sí viene, o lo que es muy similar, de que no vaya a ser que un pajarito vaya y avise. Ah, sí, que un pajarito le contó. No, pero ese sí ya alucina. Entonces, desde el Antiguo Testamento, ¿qué vamos a encontrar en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento ya sabemos que vamos a encontrar desde la creación, lo que son los padres, el padre Abraham, padre Isaac, padre Jacob, así lo que es toda la historia de la salvación, porque es toda una historia de cómo inicia el proceso de salvación, de cómo inicia, ejemplo, desde Adán y Eva, desde dos personas, lo que es el proceso de la salvación. Primero eran dos personas. Y fíjense cómo va evolucionando, porque hay algo muy interesante que algunos preguntaban, decía, oye, ¿y será muy necesario que, ejemplo, porque hay hermanitos que hacen una mezcladera de cristianismo y judaísmo, y eso no está bien? O eres cristiano o eres judío. No puedes andar haciendo mezcladeras. Primera, porque los judíos no te van a querer, así de esa manera no te van a querer, ellos no aceptan a Jesucristo. O sea, tienen enseñanzas de él, porque Jesucristo decía enseñanzas que vienen precisamente de todo lo que es Midrash, todo lo que es del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos, muchas cosas. Era un rabino Jesucristo y de los fregones. Entonces, pero jamás te lo van a aceptar como Mesías, jamás te lo van a aceptar como Salvador. Así, bueno, uno que otro tal vez sí, pero en general el judío no te va a decir, este es mi Salvador. O sea, no te lo van a decir. Y hacer una mezcladera entre judaísmo y cristianismo está muy mal. La verdad está muy mal, sí. ¿Por qué? Porque recuerden que hay dos pactos. Recuerden que ahorita estoy con el Antiguo Testamento. O también una manera de decirlo es Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. También lo podemos decir así. ¿Qué sucede con el Antiguo Pacto? ¿O cómo va ese proceso de salvación? Primero lo encontramos con dos personas, Adán y Eva. Más adelante empezamos con lo que es Noé, ya es una familia. Más adelante empezamos con Abraham, ya es como una pequeña tribu. Más adelante empezamos con lo que es Israel, lo que es un pueblo, lo que es una comunidad, un pueblo. Más adelante ya empezamos lo que es un reinado, así todo un imperio. Así.
Entonces todo un reino, así, del pueblo de Israel. Así. Ahora ya no es un pueblo, ya ahora es un reino. Pero nosotros entramos ahí con los judíos, en ese pacto no entramos. Es más, no entrábamos. Nosotros entramos en el de Cristo. Jesucristo es el que hace la apertura al mundo. Jesucristo es el que hace la apertura al mundo. Nosotros no entrábamos en el pacto judío. Jesucristo es el que nos abre esa apertura, el que derriba lo que es ese muro. Es más, esta yo se las leo. Es 2 de Corintios capítulo 2. Déjame ver si es ahí. 2 de Corintios capítulo 2, desde el versículo 11. 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Ay, es que la puse en una Reina Valera. Bueno, no hay problema. Perdón, 2 de Corintios. Colosenses 2, perdón. Es Colosenses 2. Colosenses 2, del versículo 11 en adelante. En él también fuiste circuncidados. Recuerden que nosotros no somos de circuncisión. Entonces, nosotros por el bautismo pertenecemos a la iglesia. Entonces, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo. Por eso muy importante el bautismo, que de hecho tiene lo que es ese significado también de que pasamos de la muerte a la vida con Cristo. Es el significado del bautismo que podemos encontrar. No solamente que nos sumergen en agua y ya, no. Es de pasar de la muerte a la vida con Cristo. Entonces, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hay algo que me faltó, déjenme ver así. Es el que les leí, Colosenses capítulo 2, del versículo 11 en adelante. Y hay otra más, Efesios capítulo, vamos a ver. Efesios capítulo 2. Si no es Efesios, es Filipenses. Efesios capítulo 2. Vamos a ver si es aquí. Aquí está. Efesios capítulo 2, versículo 11. Este era el otro que buscaba. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, porque recuerden que para nosotros no nos toca la circuncisión. En cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, por eso es importante el pacto con nuestro Señor Jesucristo, por eso muy importante ese bautismo. Por eso en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella a las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca. ¿Qué Biblia manejas ahí? No, esta ahorita, como la tenía en la mano, la prohibida. La Reina Valera, pero ahorita ya me cambié. Sí, dicen por ahí, se oye medio raro, sí. Pero ahorita además déjame ver cuánto tiempo llevo aquí. Y luego aparece como un dato de seguridad. Ahí está. Listo. Entonces, pero prácticamente viene de una manera muy similar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con... ¿Qué pasó? Perdón, antes de que continúes, ¿por qué le dicen Reina Valera Lo que pasa es que hubo lo que son dos personas, Casiodoro de Reina
y Reina, no sé qué, no me acuerdo cómo era el otro cuate, pero son dos personajes que hicieron, conjuntaron lo que son los conocimientos de esas Biblias. Está el Casiodoro de Reina Casiodoro de Reina y Valera, no me acuerdo cuál es el nombre así, total, sí. Pero son de dos personas, dos hombres que hicieron una Biblia, una la conocen como Biblia del Cántaro y otra como Biblia del Oso. Entonces, juntaron, se podría decir de cierta manera, lo que es esos nombres, así para lo que es Reina Valera, como que juntaron lo que es la traducción de uno y la traducción de otro. Por eso lo conocemos como Reina Valera. Uno tiene la Biblia del Oso y otro la Biblia del Cántaro. Uno hizo la traducción de uno y otro hizo la traducción de otro. Entonces, por eso Reina Valera. Y por eso, de hecho, cada año lanzan hasta otra vez intentando hacer mejorar la traducción, pero sí les cuesta más trabajo. Cada vez, de hecho, la alejan más de una interpretación correcta. Vamos a decirlo así. ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando los protestantes dicen que en relación al versículo que nos acabas de leer, Sí. que pues Jesús vino a morir. O sea, ¿qué tan cierto es eso que dicen ellos de que Jesús vino a morir como todo el Nuevo, del Antiguo Testamento, sus leyes, o sea, sí los sacrificios y todo eso, pero como que hasta dónde sí y hasta dónde no, pues también dicen de lo del pecado original. Sí, vamos a decir el pecado original, desde Adán y Eva, que con ellos vino a traer la muerte. Que por ejemplo dice que con Jesús ya el pecado original pues ya se cortó, pero nosotros pues seguimos creyendo que el pecado original hasta el bautismo, ¿no? Sí, el pecado original se sigue teniendo hasta el bautismo. Y nada más doy así respuesta rápida. Jeremías capítulo 33, versículo, ¿es 11, 33? No, sí, 33, 11, sí. ¿Qué pasó? Lo que decías de la Reina Valera, Ajá. dice que la Biblia Reina Valera recibe su nombre por los apellidos de los autores de la traducción original y el de la primera revisión. Es decir, Reina. Ese es uno, ajá. Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, ese es el nombre que no lo tenía así. Cipriano, está bien común. Deja ver si es el Jeremías capítulo 33, versículo 11, o si no es el... No, 33, 11, 33, 31. Vamos a ver. Vamos a ver desde el libro de Jeremías. Este es donde aparece el dato muy interesante. Jeremías capítulo 33, versículo 11 en adelante. Deja ver cómo lo dice. La novia... no, ese no es Entonces Jeremías... vamos a ver. Jeremías 33, 11... 11:33, vamos a ver. Jeremías 31. Parece que aquí lo voy a encontrar. Sí, es Jeremías 31 en adelante. Pensaba que era 33. No, es Jeremías 31. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel. Esto viene a futuro. Yo pactaré, es un nuevo pacto. Yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano de sacarles de Egipto, o sea, ya no la de Moisés, como la de sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estragos en ellos, oráculo de Yahvé, sino que esta será alianza que yo pacté con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande, oráculo de Yahvé, cuando perdone su culpa. Atención con esto. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Atención con esta palabra clave. Un nuevo pacto y perdón de pecado. Me voy a Romanos capítulo 11, versículo 25. Y fíjate cómo todo esto se va a enlazar. Romanos capítulo 11, versículo 25. Vamos a ver si es del 25 o tal vez de antes. Aquí está. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio. No sea que presumáis de sabios el endurecimiento parcial que sobrevino a Israel
durará hasta que entre la totalidad de los gentiles. Y así, todo Israel será salvo. Imagínate esto, todo Israel será salvo, pero que tiene que entrar la totalidad de los gentiles. Todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sión el libertador, alejará de Jacob las impiedades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. Estamos encontrando otra vez nuevo pacto, borrar pecados, y ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Romanos 11, del 25 al 27. Y ahora fíjate cómo llegamos a este nuevo pacto y que nos lleva al bautismo, de hecho. A ese bautismo, que es el perdón de los pecados, del pecado original. Nos introduce a su iglesia y nos borra lo que es el pecado original. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Pedro les contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados. O sea, ya desde ahí ya va entrando así, la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto llame el Señor Dios nuestro. Entonces, en este nuevo pacto que estamos teniendo con nuestro Señor Jesucristo, en la cual entramos por el bautismo, entonces ya estamos encontrando ese redondeo así. Estamos entrando en ese pacto, estamos siendo perdonados de los pecados, y ese pecado original queda perdonado. Y ahí ya entran después los otros sacramentos. Pero ya de ahí estamos entrando en esa salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38 y 39. Porque en la 39 también incluye a los hijos. Entonces, muy importante esto. Carlos, sí. Este parrafito lo utilizan los hermanos separados para decir o justificar que es un absurdo el bautismo. Porque dicen, Sí. ¿para qué bautizas a un niño si no tiene pecados? Y aquí te dice que te arrepientas para que se te perdonen tus pecados. Por eso ellos dicen que no tiene caso que bautices a los niños. O sea, no tienen pecado, dicen ellos. Pero vamos a suponer que efectivamente ellos no aceptan el pecado original. De todos modos tenemos un montón de culpas. De hecho. Porque ya lo dice la palabra, las errores que te cometas, los desprecios que tú llegas, te los voy a cobrar en los hijos y en los nietos. O sea que, si no fuera por el pecado original, si acaso no creían eso, pues seguramente los papás, abuelos y bisabuelos no fueron santos. Como una bronca tendríamos en ahí que de hecho, también bueno, más adelante les voy a manejar esto porque va a ser muy importante en cuestión de lo que va a aparecer en Génesis y se va a ver reflejado con el Nuevo Testamento y en cuestión del bautismo. Lo van a encontrar muy padre, nada más que eso va a ser como en 2 clases más adelante, pero para de manera rápida, porque yo siempre le digo, me encanta, porque esto se lo dije en una ocasión a unas testigas, porque tenía unas testigas, unas adventistas y otro hermanito, no sé de cuál era, pero me preguntó, hermanito, ¿usted qué piensa del bautismo? No hay ningún problema, tomemos de ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Y todos, sí, vamos a tomarlo de ejemplo. ¿Jesucristo tenía pecados? No. Entonces sí podemos bautizar a un niño. Entonces, ¿cuál pecado tenía Jesucristo? Ninguno. Entonces, ¿el niño tiene pecados? Todo lo puedes bautizar. Entonces, así de fácil, ¿sí? Porque por justicia se pueden bautizar. Lo que pasa es que ellos dicen pues, que el ejemplo era que se bautizara a los 33 años, como él. Entonces ahí cabe decir que quien bautizó a Jesucristo, que fue Juan Bautista. ¿Sí? Entonces, si lo hubiera bautizado cuando estaba chiquito nuestro Señor, pues Juan Bautista tenía 6 meses y no podía, el niño no podía bautizar. Claro. Entonces, seguimos con el Nuevo Testamento, así. De hecho, estoy bien atrasado. ¿Cuántas diapositivas? Porque hice muy poquitas en realidad. Casi todo lo íbamos así porque vamos a hacer unos ejercicios. Por cierto, yo les voy a recomendar lo que es esta libretita. Que hagan cuenta, esto es algo como muy básico de la Biblia. Bastante básico. Pero vienen ciertos ejercicios que van a ser importantes. ¿Por qué? Para que ejercitemos un poquito más en cuestión de la Biblia. De hecho, ahorita, miren, no tengo lo que es el proyector.
De hecho, no me había fijado que este cable es otro. Nos cambiaron el cable, no me había fijado. Entonces, pero sí voy a utilizar el pintarrón. Por eso también pedí para estos ejercicios. ¿Por qué? Porque a veces, ¿a alguien le ha pasado de que encuentra unos versículos de la Biblia? Le dice, lee de tal lado a tal lado, así, pero encuentra un punto, un guión, un coma, un comilla, y de repente como que dice, ay, entonces, ¿será para acá, para acá? Y como que ya no hayan el versículo, dicen, sí, ¿lo hallé o no lo hallé? Entonces, ahorita les pongo ese ejercicio al final. Entonces, ¿el Nuevo Testamento qué es? Pues la revelación de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo, ahora sí, de su salvación. Todo lo que venía del Antiguo Testamento, ahora sí, como dice, se nos vino a revelar en Jesucristo. A cumplirse lo que Dios prometía en Jesucristo. Y también nos habla acerca de su persona, sus seguidores y su obra. Ahora fíjense, el tiempo de composición de la Biblia, yéndonos bajita la mano, toda esta Biblia aproximadamente son 1100 años en recopilación. Aproximadamente son 1100 años. Algunos ponen 1500, algunos inclusive hasta más, pero vamos a dejarla en 1500 años por lo mientras. De todos modos, 1500 años sigue siendo bastante tiempo. O sea, y no estoy hablando bueno, estamos hablando prácticamente del siglo I para atrás. Del siglo I para atrás. Sí, porque ahí empezó la era cristiana. Ahí empezó la era cristiana entonces. En cuestión de los autores, ya sabemos que no hay un concepto de autores individualistas, así que diga, yo soy el creador, entonces, no, así dentro de la Biblia es un conjunto en la cual a varios de ellos ni siquiera vamos a conocer el nombre de quiénes son esos autores. Inclusive, si ustedes de repente se fueran al libro de Isaías, uno diría, aquí dice Isaías, entonces, ¿quién es el autor? Isaías. Pero hay un problema. Cuando tú ves el índice de lo que es el libro de Isaías, te encuentras que está dividido en 3 partes Isaías, que dicen, oye, la primera parte sí se la aventó Isaías, pero la segunda parte, y no exactamente que él lo haya escrito, sino a veces hasta les ayudaban. El caso de Isaías, tú revisas y aparecen como 3 personajes que ayudaron a terminar lo que es el libro de Isaías, que eran, como dice, discípulos que complementaron eso. De hecho, ¿se acuerdan de los versículos que leímos de Juan? Casi al final del capítulo 20. En el capítulo 20, en un versículo anterior, nos aparece de, nosotros damos testimonio de que la palabra de este discípulo es verdadero. Dice, nosotros. O sea, es una comunidad avalando lo que está escrito de Juan. ¿Qué quiere decir? Complementar. Los discípulos de Juan complementaron los escritos de Juan. O sea, de las enseñanzas de Juan, lo añadían. ¿De qué te acuerdas así? Pues se mueren ellos, quedan los discípulos y empiezan a narrar sus historias. Ajá. Lo mismo con la Biblia. Jesús no escribió. Exacto. ¿Y Jesucristo no escribió un solo párrafo? Y todo trata de él. Entonces, y lógicamente todos influenciados en diferente cultura, diferente época, autores que ni siquiera se conocían y fueron ahora sí como ese coincidiendo. Y eso es lo más impresionante. Ahora fíjense, en cuestión de los idiomas, sabemos que normalmente está en 3 idiomas, lo que es la Biblia en sus escritos originales, lo que es el griego, el hebreo y el arameo, en esos 3 así. Jesucristo normalmente, ¿cuál es el idioma que hablaba Jesucristo? Arameo. Pero tenemos los escritos en griego y tenemos los escritos en hebreo. Entonces, y luego para regarla también está la escritura que le decimos Septuaginta, que de hecho eso lo iba a manejar un poquito más adelante. La Septuaginta es de donde sale, ahora sí como quien dice, nuestra Biblia. Es de donde sale nuestra Biblia, de la Septuaginta, que es una traducción en griego desde el Antiguo Testamento. Fíjense, este dato para que se lo lleven. Porque esto va para el examen. Dice, ay, que a poco iba a ver examen. Para el examen final. No, para el examen ahorita terminando. Dice, fíjense, del siglo XIII, porque también la Biblia no se escribió en un principio con capítulos y versículos. No estaba así desde un principio. Encontramos que en el siglo XIII, después de Cristo, el arzobispo Esteban Langton
Langton, Esteban Langton, dividió en capítulos basándose en la Vulgata. La Vulgata era la Biblia en latín. Entonces empezó a dividir todo eso. Era arzobispo. En el año 1226, perdón. Siglo XIII, 1226. Luego en 1527, el sacerdote Santos Pagnino, Pagnino, lo dividió en versículos. Santos Pagnino en 1527, ese sacerdote. Pagnino, Pagnino. Ese dividió en versículos la Biblia. Y ya hasta en el año 1551, de hecho ya existía el protestantismo en ese momento. En 1527 el sacerdote. Esteban, el arzobispo Esteban Langton. Ese en 1226, ese lo dividió en capítulos. En 1527. Después hubo un protestante, ya existía el protestantismo, que se llamó Roberto Estienne, con doble N, Roberto Estienne, que lo hizo más popular, esa división en capítulos y versículos. Roberto Estienne. O sea, el primero fue el sacerdote, pero este segundo hizo como una segunda versión y ya lo hizo más popular. Y de hecho fue la más aceptada en ese tipo de movimiento. Entonces, Roberto Estienne, ya en el año 1551. Primero estuvo el arzobispo en capítulos, luego el sacerdote en versículos y luego este protestante que lo hizo más popular. 1551, ahorita le dije. 1551. 51. Uh-huh. Ahora, si se dan cuenta, esto fue como un tipo introducción y así nada más fue como algo rápido en cuestión de algunos datos. Pero fíjense, esto sí es muy importante para leer la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? En primer lugar, ya sabemos que no es ni un libro de fábula, ni un libro así de historia exacta, porque no es, sí maneja datos históricos, pero no es un libro de historia. No es un libro, recuerden que es un libro teológico. Así en resumen es un libro teológico, hablándonos acerca de Dios. No es un libro que nos hable de que, mira, aquí se maneja la biología, aquí se maneja lo de los astros, aquí se maneja... No. No es un libro de ciencia. No es un libro de ciencia. Es un libro más enfocado en lo que es la cuestión de Dios. Siempre ha ido enfocado en lo que es la cuestión de Dios. Que de hecho es donde vamos a entrar en un dato muy interesante, que ahorita que después entremos a lo de Génesis, se los voy a dividir en dos partes el Génesis. Los primeros 11 capítulos, que es una historia universal, se puede considerar como mitológico universal. Y el hecho de decir mitológico no quiere decir que no haya sucedido, sino una forma de explicar algo que realmente sucedió en todos lados. Porque nada más, se las aviento de esta manera. Nada más para que se den una idea. Muchos, vámonos a la Torre de Babel. Así es conocido como Torre de Babel. Y uno dirá, no, de aquel lado. ¿Para qué era la Torre de Babel? Para lo que es, diciendo, ¿sabes qué? Para, ahora sí, hacer sacrificios, o lo que es ofrecer idolatría, enfrente de Dios. Teniendo enfrente a Dios. Hablamos de esa Torre de Babel, ¿sí? Pero eso entra dentro de una historia universal, mítico universal. Esa historia se repite aquí en México, esa historia se repite en Perú, esa historia se repite en China, esa historia se repite en muchísimos lados, nada más que no lo conocemos como torres, los conocemos como pirámides en nuestra traducción. En las pirámides, ¿qué se ofrecía aquí? ¿A cuál dios se ofrecía? Al Quetzalcóatl, al del sol, al del maíz, al que fuera así.
Misma situación de la Torre de Babel. Es una historia universal. Misma situación de la Torre de Babel. ¿Era ofrecimiento al Dios verdadero? No. Y ahorita al rato después les platico lo del diluvio universal, porque hay otro dato interesante con el diluvio universal, hay otro dato interesante. Todo lo que son los primeros 11 capítulos son como una historia universal. Normalmente se enfocan en el pueblo hebreo, pero esa es una historia universal. Es más, como otro dato. ¿Se acuerdan? El pacto que hizo con Noé, bueno, el pacto que hizo lo que hizo Dios. Cuando fue el diluvio universal, ya terminó, salieron todos. ¿Con quién fue el pacto? ¿Con quién hizo el pacto? ¿Quién se han de acordar? Sí. Ese pacto que hizo del arco iris. ¿El pacto nada más fue con el pueblo hebreo o fue nada más con Noé? No, ese pacto lo hizo con todo el mundo. ¿Por qué razón lo hizo con todo el mundo si nada más sucedió, digamos, en una zona? Entonces, hay una explicación. Y de hecho, ese se los dejo para más adelante. Así, bueno, es que tienen que regresar para la siguiente, si no, pues... Es que Dios no tiene límites. ¿Mande? Dios no tiene límites. Ay, nomás a esto. Y es lo que van a encontrar. Entonces, en la Biblia van a encontrar muchos datos interesantes. De hecho, con Adán, después van a ver por qué razón esto muy importante del bautismo, el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia. Todos estos datos se van a conectar. Se van a conectar. Carlos, Sí. otro detalle más. Oye, que no es libro de ciencia, no es esto. Y a veces, aunque pareciera ficción, lo que estamos leyendo no es un libro de ficción. Es simplemente el poder de Dios. Cómo transforma a los personajes que tenemos en el libro. Sí, de hecho, recuerden que la Biblia no oculta, ahora sí, las cosas malas que hizo el hombre. No oculta las cosas malas que hizo el hombre. Los chismecitos ya los dice de repente en otro lado, pero sí normalmente no oculta las cosas malas. De sus profetas dice, mira, cayó así, 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 y de todos modos se levantó. Ahora fíjense, vámonos así de una manera como de ejercicio. Varios de ustedes ya saben manejar lo que es la Biblia, pero se los pongo así para que vean, porque a veces les puede suceder. ¿Dónde puse los plumones? Ya se me olvidó. Ah, ¿está de este lado? Fíjense, nada más, esto no es que exactamente encuentren algo literalmente, es nada más para que lo ubiquen. Se los pongo así. Cuando vemos esto, me dicen, no me digan, es así de, no, así de en general, lo vamos a manejar así. Permíteme. Así en grande, para que se alcance a ver así. Estoy muy acostumbrado a escribirlo así espejo, lo que pasa es que como a veces hago transmisiones y se ve al revés, y estoy muy acostumbrado a escribirlo como espejo. Pero fíjense, normalmente para leer la Biblia, primero encontramos el nombre del libro. Ejemplo, en este caso, varios de ustedes, yo imagino, identifican a Mateo. Así, y en esta abreviación, es muy importante también saberse lo que son las abreviaciones. Normalmente encontramos el libro de Mateo. En número grande encontramos lo que es el capítulo. Y ya como en más pequeño encontramos el versículo. Hasta ahí no hay ningún problema. Hasta ahí todo bien. Ya de repente sucede que ya nos ponen así igual el 1.25, Mateo 1.25, no es cierto, vamos a ver, les puse 1.25, pero vamos a poner uno aquí, 12-25. Hasta ahí, ¿hay alguien que no entienda esta? Todos la entienden así sin problema. Que ya entienden, ya sabes que es del 12 al 25. Perfecto. Siguiente. Seguimos con la misma Mateo. Mateo 1. Así. Con este punto, ¿todos la entienden? ¿O hay alguno que diga, ¿sabes qué? Ya como que ya no entendí. Ahí ya no lo entendiste. Bueno, y no hay problema. Cuando es este punto, quiere decir versículo 12 y versículo 25. Ya no es del 12 al 25. Ahora es 12 y el 25. Específicamente esos. O sea, como que se empieza a poner poquito complicado. Porque nos ha pasado. A todos nos ha pasado.
Ahorita voy a eso también. Ahora fíjate. Ahora vamos, dejen, borro para seguir. Bueno, no es cierto. Aunque anote hasta abajo, todo el mundo puede ver. ¿Sí, verdad? Sí. Va. Siguiente. Ahora está, bueno, esto lo voy a anotar más arribita. Mateo 1, 12, SS. Todos la entienden o hay alguien que diga, ya no entendí. ¿No? Cuando encontramos 1, 12, SS y siguientes. O sea, de ahí de corridito se lo van a echar el capítulo entero. Ajá. Hasta que se termine el capítulo. O sea, le digo que de repente como que parece que se va complicando, pero ya así de esa manera, despacito, pues como que ya le vamos entendiendo más o menos. Siguiente. Porque eso lo encontramos en el ¿cómo se llama ya te voy a decir la dominical, pero no, ¿cómo se llama? El librito de la misa. El misal. En el misal a veces así lo encontramos. Y nada más dijimos, pues para ahorrarnos problemas y se lo leen todo completo. Así dicen ya, uno se ahorra trabajo. Ahora, siguiente. Fíjense, ahora viene esta otra. Fíjense, Mateo 1. Ahí les puse 1, eran 5, pero de todos modos no hay problema. 1, 12. Hay que cambiar el plumoncito. Ya. Ajá. 2, 14. Vamos a ponerlo así. Mateo 1,12-2,14. Aquí, ¿hay alguien que diga, no entendí? No le entendí. Perfecto. Fíjese aquí, porque aquí es donde también nos llegamos a perder de repente. Entonces, esta está fácil, 1.25. Esta la continúa fácil, Mateo 1, del 12 al 25. Mateo 1, 12 y 25. Mateo 1, 12 y seguida, hasta que termine el capítulo. ¿Cómo está? Porque de repente vemos el guión y decimos, bueno, como que 12 y luego nos regresamos al 2 y luego el versículo 14. O sea, ¿cómo está? No, fíjense cómo está la lectura. Mateo 1, 12 y corridito hasta el capítulo 2, 14. Si es corridito hasta el capítulo 2, 14. Entonces dices, ya empieza a agarrar la onda. Ya cuadran los números. Pero sí, en un principio tú lo ves y a ver, así como que, ¿qué es ese numeral? Mateo 1:12, guión al 2:14, así. Ya como que se empieza a ver un poquito más con los comas que están adicionales. Otro más, sigue uno más difícil. O sea, ¿cuál es el otro? Vamos a ponerlo así. ¿Es este? Vamos a cambiar el plomo. Vamos a poner de otro color. En azul. Vamos a ver si sí pinta bien. Vamos a ver. Mateo 1. Vamos a hacer 12. 16. Hasta aquí uno lo entendería, ¿verdad? Mateo 1, 12, 16. Y ahora fíjense. Luego van a encontrar como un puntito y una coma. Los 2, 14. Este es un punto y una coma. Y luego 2, 14. Aquí como que hasta la mitad se entiende, ¿verdad? Y la otra mitad como parece que no. Está muy sencillo. Mateo 1, del 12 al 16, así como dice, terminas en 12 y 16, y luego cortas en 2:14, en el capítulo 2, versículo 14.
sea, aquí están dos instrucciones seguiditas, nada más que te la pusieron por separado. Tú la puedes entender mucho mejor si te lo hubiera puesto aquí como que Mateo 2:14 por separado. La hubieras entendido así. Pero entonces así está la instrucción. Mateo 1:12 al 16 y luego te brincas al 2:14 del mismo libro. O sea, aparentemente se ve difícil, pero ya cuando vas agarrando la onda, dices, ¿sabes qué? Ya vi más o menos, ya le fui entendiendo. Entonces, esta parte ya, como quien dice, ya se empieza a ver más fácil. Mateo 1 al 25, específicamente el versículo. Hasta parece clase de matemáticas, así me sentí de repente. Mateo 1, 12 al 25 es del 12 al 25, todo corridito. Mateo 1, 12 y punto 25 es el 12 y es el 25. Mateo 1 del 12 al 2. Mateo 1, 12, guión 2:14. Entonces es todo corridito hasta el capítulo 2:14. Y este Mateo 1, 12 al 16, ahí cortas 12 al 16 y continúas en 2:14. Porque eso, revisen lo que es un misal y de repente así lo van a ver. Cómo de repente les aparece esto, digamos, de esta manera, como que 12 al 25 y luego punto 28. ¿Cómo aparece de esta manera? Muy interesante. Del 12 al 25, pero luego un punto 28. ¿Qué quiere decir? Del 25 te me brincas al 28. Entonces así lo van a encontrar. Entonces, esta es la parte más, vamos a decir, complicada en cuestión de a la hora que uno anda leyendo la Biblia o cuando lee el misal. Porque a cuántos les sucedió ese problema, como que lo leían y, pues me brinco, ya lo leo completo. ¿A cuántos les pasó? A mí sí. Y soy el que anda muy seguido con la Biblia. El Evangelio. Es más, me lo aprendí el día de hoy, así para que se den ese día así. Que de repente yo veía los versículos, bueno, ¿cómo está este asunto? Ya lo dije, ya lo entendí. Y así le van agarrando la onda. Y así le van agarrando. Y hasta hoy. ¿Qué quiere? Si yo lo entendí, así ustedes ya es más fácil lo pueden agarrar. Entonces, estos, como dice, van avanzando poco a poquito. Ahora, examen. Y ahorita vamos a empezar, como dice, trabajo con mesa. Porque van a ser preguntas sencillitas. Me hubiera gustado ponérselos así en proyector y todo, pero no, ahorita no se pudo. Ya la siguiente sí se va a poner así. Entonces, bueno, esta primera se las vuelvo a dar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Biblia? ¿Así? ¿Conjunto de libros? Inspirados por Dios, así. Eso estaba fácil, así. Palomita, aún conservan el 10. Así. ¿Cómo se divide? Antiguo y Nuevo Testamento. Así. Entonces, si se dan cuenta, eso está muy fácil. ¿Creían que hay personas que no lo saben? Así. Que puede llegar a suceder personas. ¿En qué lapso de tiempo fue escrita? Sí. 1100. Yo les dije 1100. Así. Que me diga otra cosa. No. 1100. ¿Dijiste 1500? Sí. Primero 1100, después dijiste 1500. Bueno, 1500 para otros así, pero vamos a dejarlo en 1100. Carlos, pero te refieres más de tantos años de cuando fue escrita y cuando fue platicada. Eso ya es otra cosa. Porque si ahí, de cuando fue platicada, no, sí se agarra más tiempo. Ahora fíjense, estas sí le van a hacer como trabajo así de mesa. Anoten lo que son estas preguntas. Y ahorita, de hecho, les voy a leer unas cosas. ¿Sí? Esta para que ahí misma se la respondiera. O sea, están bien fáciles estas respuestas. ¿Por qué? Porque está muy fresquecito y la verdad yo digo que no los distraje tanto ni los dormí tanto. ¿Sí? Dice, ¿qué se puede decir de los autores de la Biblia? Esa ahorita la van a responder en la mesa. ¿Qué se puede decir de los autores de la Biblia? Que ya luego a ustedes ya les llegó en la mente la respuesta. Hace poquito lo acabamos de decir.
¿Por qué crees que es importante del estudio y el conocimiento de la Biblia? ¿Por qué crees que es importante el estudio y el conocimiento de la Biblia? Y aquí de hecho nos aparece una sugerencia, fíjense. Revisa la Biblia de Jerusalén y cualquier otra Biblia, la estructura de los diversos libros bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso sí me gustaría que hicieran. A ustedes que traen ahorita las diferentes Biblias, ya sea inclusive hasta en la aplicación o así en físico, hagan una comparación con sus Biblias. Hagan una comparación con sus Biblias. Fíjense en qué orden están. Es más, en la división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿cuál es el último libro antes de llegar al Nuevo Testamento? Tanto con una Biblia como la otra. Y van a encontrar un orden muy interesante. De hecho, ahorita les voy a pasar esta Biblia. Esta lo voy a pasar por acá. Esta para acá. Ya te les paso otra más. Y intenten inclusive clasificar las principales secciones, memorizar las principales secciones en que se clasifican los libros bíblicos. Aquí ando haciendo ejemplos referencias. De hecho, se les pongo de esta manera. Los primeros 5 libros es conocido como Pentateuco. Hablamos de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números. Así. Lo que son esos 5 siempre los van a encontrar al principio. Cuando digan Éxodo, ya saben que luego van a encontrarlo al principio. Que Números, ya sabemos que al principio. Levíticos, ya sabemos que al principio. Después de eso ya empieza que Josué y otros libros así, digamos, frecuentes. Entonces, los que vamos a encontrar normalmente más gruesotes va a ser el de Salmos. Ese va a ser más fácil de identificar. Inclusive si alguno de ustedes tiene como separador, luego lo van a ver como dice esa parte así muy gruesa en cuestión de los Salmos. Pero casi principalmente también lo del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las que yo le diría de recomendación para encontrar así muy rápido? Uno sí sería, digamos, identificar esos primeros 5. Así, tener identificados los primeros 5. Luego identificar, en este caso del Nuevo Testamento, los 4 evangelios. De saber, los evangelios, o de detectarlos de volada, sí. Ya después nos vamos brincando que las cartas paulinas, así, esos, ya después los vamos ubicando poco a poco. Porque, ejemplo, es lo que van a encontrar muy interesante, que al rato los van a encontrar, pero bien rápido. Y de eso se trata, de que ustedes digan, ya aquí lo encontré. Ya que estén acostumbrados a su propia Biblia, inclusive a otras Biblias. Entonces, fíjense, texto para meditar y compartir. Conocer la Biblia no es cuestión de memorización de textos, sino de comprensión. Conocer la Biblia es entrar en su mundo, es saber cómo y por qué se ha relatado aquello que se escribió, es palpitar con sus autores. La Biblia no es un conjunto de datos informativos, sino de testimonios de vidas vividas. La necesidad de estudiar la Biblia para comprenderla correctamente se desprende del simple hecho de que se trata de un conjunto de escritos que originaron y fueron compuestos hace muchísimos siglos y en un ambiente cultural muy diferente al nuestro. Se empezará a conocer y comprender la Biblia cuando se esté familiarizado con su origen y su formación, cuando se sepa por qué se escribieron los diferentes libros. Porque recuerden, es una cultura muy diferente a la nuestra. Les pongo el ejemplo rápido. No es lo mismo el ojo de una aguja, que nos decía nuestro Señor Jesucristo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. En nuestro tiempo actual nosotros siempre pensamos una agujita así y pasando al camello pelo por pelo. O sea, y eso no es una aguja. Culturalmente hablando, eso no es una aguja. Estamos hablando inclusive de una puerta muy estrecha, que hasta un camello le costaba trabajo pasar por ahí. Entonces, y después, eso hasta después les puedo mostrar fotos y todo. Porque hasta son puertitas así de vuelos. Eso era una aguja. De hecho, también se le llamaba aguja, Carlos, a los espacios que hace el viento en la montaña. Las montañas de veces, porque hay las romanas, y a veces quedan huecos, ese también era el ojo, ¿no? O sea, siempre, obviamente, con la texto de ahora, nos imaginamos la agujita esta, pero no, no se refiere a eso. Entonces, memoriza esta respuesta. Esta respuesta, de hecho, ya se la tienen que saber. Esta no creo que la necesiten tanto platicar. ¿En qué idiomas fue escrito la Biblia?
este sí sería un poquito más difícil. ¿Quién dividió la Biblia en capítulos y versículos? Ese sí ya lo tienen anotado, ese sí no hay ningún problema. Pero, ¿cuáles fueron los primeros materiales para escribir la Biblia? Pergamino y papiro. ¿Cuál es el de origen animal y cuál es el de origen vegetal? El papiro. El animal, así. Entonces, pregunta así. ¿Por qué es importante la Biblia para nuestra vida? Esa la van a reflexionar ahorita en mesas. ¿Por qué es importante la Biblia para nuestra vida? Y para seguir profundizando, van a utilizar lo que son estos versículos. Bueno, primero les leo el texto para meditar y ahorita les comparto los versículos. Ahorita los anotan. Esos son prácticamente hasta como ejercicio. Nada más les voy a dar los versículos del Antiguo Testamento. Aquí también me pone del Nuevo Testamento, pero ahorita les voy a dar del Antiguo Testamento. Dice que este texto que dice que la Biblia sea un libro sagrado no quiere decir que haya caído del cielo, sino que es obra también de hombres y por lo tanto limitado en su expresión y su forma, circunscrito a una época, un lugar y unas circunstancias determinadas. Hemos de reconocer que la mayoría de los problemas que surgen en torno a la Biblia tiene su raíz en una diferente comprensión de su naturaleza, su origen y su razón de ser. Difusión no significa conocimiento y mucho menos comprensión, ya que conocer los episodios bíblicos no significa saber y comprender la Biblia. De hecho, la manera en que yo se los pongo de esta manera, en caso de los hermanitos protestantes, si se dan cuenta hay un montón de sectas, cada vez una más rara que la otra, pero tienen la misma Biblia y cada vez se pone más rara lo que es su enseñanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí, que ellos están agarrando un texto a su propia interpretación. Entonces, hay alguien que fue formando lo que es esa Biblia y que la enseñaba y de la cual iba guiando. Entonces, siempre debemos tener mucho cuidado. El simple hecho de leer un versículo no quiere decir que ya tenemos toda la comprensión. Es más, hasta, y también de hecho es algo extraño ver cómo lo llego a manejar yo. Porque ahorita preguntaste de lo del bautismo. ¿Cómo fuimos relacionando Jeremías? Lo fuimos relacionando con Romanos, lo fuimos llegando a Hechos de los Apóstoles. O sea, y cómo van todos conectados. Y de hecho hay más versículos, pero así en resumen, como para que vieras así cómo iba toda la línea. Entonces, y manejarlo con pura Biblia también es algo difícil. También es algo difícil. Entonces, cualquiera puede agarrar un texto y decir, ¿sabes qué? Esto y el de Mateo, Hechos de los Apóstoles 2:38, y decir, los niños tienen prohibido bautizarse, cuando eso no dice el texto. Es más, en ninguna parte dice prohibido los niños. En ninguna de esas partes dice. Y ya más adelante les voy a mostrar cómo desde el Génesis dice, no, los niños sí van. Bueno, desde Éxodo, más bien desde el Éxodo. En Génesis, no, sí es cierto, es Génesis y Éxodo. Como dice todos. Y nada de que esa de menos los niños, de hecho ya es, vamos a ver cómo algunos datos que son anticristianos, o que van en contra de Dios, ahí mismo la Biblia también lo dice. Todos los que estaban en contra de Dios, los mismos comentarios de los niños no, de los sacerdotes no deben confesar, o lo que son estos hombres no deben confesar, la Eucaristía, no, lo que es, ¿qué más? El sacerdocio, no. Varias de esas frases vienen en la Biblia y eran gente que andaba en contra de Dios, gente que andaba en contra de Jesucristo, y las vamos a ver y las vamos a encontrar. Y tú dices, exactamente la frase. Y tú dices, ¿cómo? Sí. Y esa no, y dice, no, es cierto, no habla del protestante. No, sí habla, porque dice la palabra literal. Entonces, pero esa ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ahora sí tenemos, déjenme ver, ya 9:36, 10 minutos, así con 10 minutos, ¿verdad? Nada más déjenles paso los versículos. Vámonos. Déjenles paso los versículos para el ejercicio. Eso no se los puse. Vamos a ver. Y les voy a recomendar este librito.
Este lo vamos a conseguir, de hecho, en la parroquia, ahí en la Catedral del Centro. Ustedes lo pueden adquirir o se los podemos traer. De aquí es donde yo me voy a basar en muchas cosas. De hecho, aquí van a ver varios ejercicios. Este está bien económico. Este cuesta 50. Ya no está muy caro. De aquí vamos a agarrar como una basecita y también para esos ejercicios. De hecho, aquí ya viene parte de lo que les platicamos. Dice, los versículos van a ser el Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Génesis 12, del 1 al 3. Intenten ejercitarse en esto. Génesis 12, del 1 al 3. Deuteronomio 4, del 9 al 14. Punto y coma. Deuteronomio 4, del 9 al 14. Punto y coma. Dando continuidad con 5, el capítulo 5, del 1 al 5. Deuteronomio 4, del 9 al 14, punto y coma, punto y coma. Capítulo 5, del 1 al 5. Siguiente, Jeremías 7, 21, SS. Jeremías 7, 21, SS. Ajá. Amós, por si alguno no sabía, ese libro existe en la Biblia, se llama Amós. Amós, capítulo 3, del versículo 13 al capítulo 4:3. 4:3. 4:3. O sea, al capítulo 4, versículo 3. Ajá. Y nada más. Y este último, Salmo 91, versículo 1.4. Salmo 91, versículo 1.4. Y ahora sí, para que lo trabajen en las mesas. Si dan cuenta, ahorita hablamos de un montón de cosas. No sé si se les quedó más la del chismecito, así de repente de lo de la sal, así o lo que son otras cosas. Pero espero que de todos modos, varias cosas como que sí las lleven anotadas. Digo, apenas vamos en la introducción. Ni siquiera nos hemos metido tanto en la Biblia. Y de todos modos, no sé cuántos versículos les dimos, a pesar de que aún no nos hemos metido en la Biblia. Entonces, y apenas vamos arrancando. ¿Sí? Entonces, ahora sí nada más lo que son 10 minutos y ya sí. Déjenme ver si puedo, mínimo que se escuche algo de música. Algo así. Hermanita Norma, bendición. Cuídense, yo voy a cerrar el live. Dios les bendiga.